En nombre de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, la Casa de las Culturas Benjamín Carrión, el Centro Cultural Ecuatoriano Iraní y el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo. Les doy la bienvenida a todas las personas asistentes a esta actividad especial a propósito del Día Internacional de Nelson Mandela, establecido mediante la Resolución 64/13 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 2009. En efecto, en la resolución mencionada, la Asamblea General de Naciones Unidas en particular señaló lo siguiente: reconociendo la larga trayectoria de Nelson Rolihlahla Mandela como líder y promotor de la lucha por la liberación y la unidad de África y su excepcional contribución a la creación de una Sudáfrica no racial, no sexista y democrática, reconociendo también los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables y la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas, y reconociendo además la contribución de Nelson Mandela a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo, uno decide designar el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela, que se observará todos los años a partir del 2010. Dos, invita a todos los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, a las organizaciones del sistema y a otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional de Nelson Mandela. En este contexto, este seminario web promovido por la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti de la República Árabe Saharaui Democrática tiene enorme relevancia, pues se suma a todas aquellas iniciativas alrededor del mundo cuyo propósito es honrar la memoria del expresidente sudafricano, su lucha contra el apartheid y además aprender de su legado, sobre todo en estos aciagos momentos en los que el Estado de Israel comete diariamente crímenes atroces contra el pueblo palestino. Para ello vamos a contar con la intervención de varios invitados especiales, entre ellos el embajador sudafricano en Chile, concurrente para el Ecuador, el excelentísimo señor George Moinen Mangene. Previamente quiero dejar este webinario en manos de Alicia Moreno, la conducción de esta actividad, no sin antes presentarla. Alicia es académica, activista y defensora de derechos humanos y coordinadora en Ecuador del Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina, una iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias. Bienvenida, Alicia. Dejo en tus manos la conducción de este seminario web. Buenas noches a todos y todas. Buenas Muy noches. buenas noches, muy buenas noches, Pablo, muchísimas gracias. También queremos, entre nuestros invitados se encuentra el doctor René Ortiz, cónsul honorario de Sudáfrica en Ecuador. Muy bienvenido, muchas gracias por su presencia. Un placer. Vamos a dar paso a todo lo que vamos a desarrollar en el webinario de hoy. La metodología que vamos a seguir el día de hoy son cada uno de nuestros tres participantes tendrá 12 minutos para desarrollar su exposición, su intervención.
Pero previo a esto vamos a presentar en un video en inglés y luego vamos a leer su traducción al español, la intervención del embajador sudafricano George Moyemangene. Y después daré paso a cada uno de los expositores a quienes presentaremos adecuadamente. Entonces, sin más, antes de eso quisiera presentar al doctor George Moyemangene. Él asumió sus funciones en Chile como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica en Chile, concurrente para el Ecuador, en febrero del 2020. Anteriormente a esto se desempeñó como cónsul general de Sudáfrica en Múnich desde el 2015 al 2019 y en Nueva York desde el 2011 hasta diciembre del 2014. Él cuenta con una experiencia a nivel global en funciones relacionadas con organizaciones de gobierno, diplomacia económica, desarrollo de políticas y servicios de asesoría. Destaca su desempeño en el cargo de jefe de Relaciones Económicas con África en el Departamento de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica. La última visita del embajador sudafricano George Moyemangene en su calidad de embajador concurrente para el Ecuador fue en junio del 2023. Entonces vamos a contar con el video que nos ha enviado el embajador George Moyemangene. Un momentito. Creo que está aquí. Sí, efectivamente. To perform community service instead of celebrating his birthday. At that time, he Good evening. At first, I wish to acknowledge Dr. Pablo de la Vega and the esteemed panelists that are participating in this webinar, the honored and distinguished guests, and all those who have joined us online, all the participants this evening. And in South Africa, we say all protocols observed. It is a great honor and privilege for me to join you for this auspicious and momentous occasion, a day that we commemorate and celebrate the life, the dream, the values, and legacy of the iconic Nelson Mandela. And this is the Nelson Mandela International Day, which is held on the 18th of July every year. Adopted a resolution proclaiming July 18 as Nelson Mandela International Day, celebrated annually since 2010. This day serves as a call to action to uphold his values and commit to a better life and a just society for all. The campaign remains rooted in Madiba's call of 2009 for people to perform community service instead of celebrating his birthday. At that time, he firmly stated that it was time for a new generation to take the lead. In fact, by saying that it is in your hands now. This year's campaign carries the motto that it is still in our hands to fight poverty and inequality. It is a day to use our collective wisdom as a concert of nations and ensure that his values live on in our commitment to a better life for all. Every year, as mentioned earlier, since 2010,
on the 18th of July, individuals around the world are encouraged to devote 67 minutes to helping others. By volunteering, it could be at a hospital, or by tutoring a child, it could be by providing food for those who need food, or the homeless, or any other community service. The 67 minutes campaign is basically based on people devoting 1 minute of their time for every year that Nelson Mandela devoted to public service. As a human rights lawyer, a prisoner of conscience, an international peacemaker, and the first democratically elected president of South Africa, Madiba's values are rooted in the South African philosophy of Ubuntu, which translate to "I am because you are." South Africa embraces and practices Ubuntu, one of our defining value systems, and we believe one of the centripetal forces that really binds us together in terms of our own motto that we're united in our diversity. In simple terms, it asserts that by affirming the humanity of others, we affirm our own humanity. This essential aspiration exemplifies and fosters Mandela's values based on the ethos of Ubuntu. I also wish to mention that in my country this year, we are also celebrating 30 years of our democracy under the theme 30 Years of Democracy, Partnership and Growth. The commemoration of this milestone is among the most important public events in South Africa's post-democratic history. This even more so as we've recently held our own elections, and the 7th administration, as exemplified by the Government of National Unity, has now taken office. This is also an occasion that we remember and thank those who supported us in our struggle against an unjust and dehumanizing system. We have no illusions that without international solidarity and support, our quest for the right to self-determination and freedom would have been that much difficult, if not that much prolonged. To that end, and in recognition of this immense contribution by the international community, we today profess solidarity to nations who seek the same, the right to self-determination and freedom, such as the people of Palestine and the people of Western Sahara. The founding father of our nation and democracy, former President Nelson Mandela, succinctly stated that we know too well that our freedom will be incomplete without the freedom of Palestine and, of course, other parts of the world for the nations who are also seeking self-determination and freedom. Within this ambit, we support all peace initiatives aimed at halting hostilities, geographical turmoil, and conflicts through the multilateral systems and through other diplomatic channels. We recognize that we all have a role to play in ushering in long-lasting peace. Whilst the 18th of July remains a focal point for the campaign, we urge people supporting the campaign to participate in sustainable interventions with a lasting impact. May every day be a Nelson Mandela International Day. Indeed, may Madiba's legacy remain an inspiration for future generations, encapsulated in the spirit of reconciliation, forgiveness and humanity, humility and leadership, and may it live on in our commitment to peace, justice, human rights, and equality. As we celebrate this day once more, let us keep in mind the plight and the struggle of the people of Palestine, the people of Western Sahara, and let us pledge solidarity and support their struggle for self-determination and freedom. I thank you. Muchas gracias al embajador
por estas palabras y por sus llamados a la acción, sus concretos llamados a la acción y a sostenernos en solidaridad y este llamado particular que nos permite recordar lo que hacemos cada día, ¿no? Que es este llamado a participar el día de hoy en 67 minutos, lo vamos a tener que trasladar al día de mañana, 67 minutos de acciones concretas conmemorando los 67 años de servicio público de Nelson Mandela. Entonces, en este momento voy a pasar a la traducción del mensaje del embajador para que todos estemos conscientes y claros de cuál fue su mensaje. Él, en primer lugar, agradeció al doctor Pablo de la Vega, de la Cátedra de África, Medio Oriente y Asia en la Universidad Tafariti, y luego se dirigió a los panelistas, a los invitados y comienza diciendo: es para mí un gran honor y un privilegio unirme a ustedes en esta auspiciosa y trascendental ocasión. Un día en el que conmemoramos y celebramos la vida, el sueño, los valores y el legado del icónico Nelson Mandela. La campaña del Día Internacional de Nelson Mandela sigue arraigada en el llamamiento que Nelson Mandela hizo en el 2009 para honrarlo trabajando en las comunidades en lugar de celebrar su cumpleaños. El 10 de noviembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución que proclama el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela, que se celebra anualmente desde el 2010. Este día sirve como un llamado a la acción para defender sus valores y comprometerse con una vida mejor y más justa. La campaña sigue arraigada en el llamado que Mandela hizo en 2009 a que la gente realizara servicios comunitarios en lugar de celebrar su cumpleaños. En aquel momento afirmó con firmeza que era hora de que una nueva generación tomara la iniciativa. Ahora está en vuestras manos, afirmó. La campaña de este año lleva el lema: aún está en nuestras manos luchar contra la pobreza y la desigualdad. Es un día para utilizar nuestra sabiduría colectiva como un concierto de naciones y garantizar que sus valores sigan vivos en nuestro compromiso por una vida mejor para todos. Cada año, desde el 2010, el 18 de julio, se anima a personas de todo el mundo a dedicar 67 minutos a ayudar a otros, como voluntarios en un hospital, dando clases particulares a un niño, proporcionando comida a personas sin hogar o cualquier otro servicio comunitario. La campaña de 67 minutos se basa en que las personas dediquen 1 minuto de su tiempo por cada año que Nelson Mandela dedicó al servicio público, como abogado de derechos humanos, como preso de conciencia, como pacificador internacional y primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente. Los valores de Mandela están arraigados en la filosofía sudafricana de Ubuntu, que se traduce como yo soy porque tú eres. Sudáfrica adopta y practica Ubuntu, uno de nuestros sistemas de valores definitorios. En términos simples, afirma que al afirmar la humanidad de los demás, afirmamos nuestra propia humanidad. Esta aspiración esencial ejemplifica y fomenta los valores de Mandela basados en el espíritu del Ubuntu. En Sudáfrica también celebramos 30 años de democracia bajo el lema 30 años de democracia, asociación y crecimiento. La conmemoración de este hito se encuentra entre los eventos públicos más importantes de la historia postdemocrática de Sudáfrica. Esta también es una ocasión para recordar y agradecer a quienes nos apoyaron en nuestra lucha contra un sistema injusto y deshumanizador. No nos hacemos ilusiones de que sin la solidaridad y el apoyo internacional, nuestra búsqueda del derecho a la libre determinación y la libertad hubiera sido tan difícil y prolongada. Con ese fin y en reconocimiento de esta inmensa contribución de la comunidad internacional, hoy ofrecemos solidaridad a las naciones que buscan lo mismo, el derecho a la autodeterminación y la libertad, como el pueblo de Palestina y el Sahara Occidental. El padre fundador de nuestra nación y de nuestra democracia, nuestro expresidente Nelson Mandela, afirmó sucintamente que sabemos muy bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de Palestina y otras partes del mundo.
y en este ámbito apoyamos todas las iniciativas de paz destinadas a detener las hostilidades, la agitación geográfica y los conflictos a través de los sistemas multilaterales de las Naciones Unidas. Reconocemos que todos y todas tenemos un papel que desempeñar para lograr una paz duradera. Si bien el 18 de julio sigue siendo un punto focal de la campaña, instamos a las personas que apoyan la campaña a participar en intervenciones sostenibles con un impacto duradero. Que cada día sea el Día Internacional de Nelson Mandela y que el legado de Madiba siga siendo una inspiración para las generaciones futuras, encapsulados en el espíritu de reconciliación, perdón y humanidad, humildad y liderazgo, y que siga vivo nuestro compromiso con la paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad. Gracias. Estas fueron las palabras del embajador. Y ahora vamos a dar paso a las exposiciones de nuestros invitados. Nuestra primera el primer invitado que tenemos hoy es Fernando Garzón, director ejecutivo de la Unión Ecuatoriana Palestina. Permítame un momento para presentarlo adecuadamente. Fernando, te voy a pedir que presentes todas tus credenciales porque se me han perdido aquí en mi hojita. Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, un saludo inmenso a todos ustedes, a los organizadores, al señor embajador. No acostumbro a hablar de mí mismo, pero ya hay condiciones necesarias. Bueno, efectivamente fui originalmente presidente del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se fundó en 1980. A su vez, luego se constituyó en 2018 en lo que es ahora actualmente la Unión Ecuatoriano-Palestina, de lo cual yo soy su director ejecutivo. Las referencias mías en particular están vinculadas al ámbito de la docencia y también de la edición y también de escritor, relacionado con políticas públicas, principalmente con aspectos internacionales. Profesor universitario, consultor de organismos de las Naciones Unidas, principalmente, entre otros ámbitos que un poco me permiten aportar en temas que son a veces necesarios compartirlos con todos ustedes. Pues bien, dando esta pequeña presentación, voy a presentar quiero que me confirmen si está bien. Sí, se ve perfectamente. Okay. Muy bien. Siendo así, vamos entonces a hacer una presentación en los 12 minutos que me corresponden. Y lo que quiero demostrar en esta presentación corta es un poco demostrar que hay un vínculo entre segregacionismo y apartheid con respecto a sionismo y genocidio. Para poder un poco demostrar este aspecto, me permito presentar algunos elementos que son necesarios para comprender esto. Uno, el apartheid como ideología comenzó como una ideología racista sudafricana, aunque ya se había expandido en algunos ámbitos a nivel mundial, pero ahí se concentró, muy común de pobladores blancos, afrikaners, de origen neerlandés. Es importante porque eso era en el noreste de Europa, que planteaban que la raza blanca era superior y que debía dominar a grupos raciales. Obviamente eso derivó en muchos racismos, incluso con ideólogos como José Robinho en su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, entre otros. También tenemos que ubicar lo que fue el primer congreso sionista en Basilea, en el caso del sionismo genocidio, en 1987, que propuso crear una nación judía en Palestina. Se decía una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Herzl, que fue uno de sus ideólogos, fue el que propició esto. Estamos hablando de 1897. Vale precisar que Sir Arturo
Balfour, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, envió una carta dirigida al barón Rothschild en 1917 en que prometía el apoyo al proyecto sionista. Esto es interesante porque Rothschild a la fecha actual son parte de las familias que constituyen un bloque de poder financiero mundial muy vinculado a los gázaros del noreste de Europa. Pues bien, teniendo esto presente, vamos a la siguiente. A ver, perdón. ¿Puedo pasarlo? Tengo problemas con pasarlo. Ya. Decía de que hay un vínculo relacionado a estas referencias territoriales. El reparto de África en 1914, precisemos, de inicio del siglo XX, hubo una repartición de África desde los países principalmente de Europa, principalmente de Gran Bretaña y de Francia, entre otros. Y eso derivó en una suerte de mandato directo sobre algunos países, incluidos Sudáfrica, de estos países europeos. Ahí ustedes pueden observar de algunas partes, pero la mayor parte fue Francia e Inglaterra. Hago esta referencia porque lo que vamos a encontrar es efectivamente un vínculo también con otro reparto que se dio prácticamente en los mismos años. 1916, 2 años después del reparto que se dio en África, en Sudán, en lo que es el reparto en Medio Oriente, tenemos también otra repartición. Y parece que el destino manifiesto de estos dos países, Francia y Gran Bretaña, se repartieron efectivamente de lo que originalmente era el poder de lo que fue el Imperio Otomano, asumieron el control, la posición, la dominación sobre la zona de Siria, lo que es parte de Irak, Irán, y también en la parte de Jordania y obviamente Palestina, que es lo que a nosotros nos llama la atención principal. Entonces de ahí ustedes ven estos acuerdos de Skip-Picot 1916, que eran representantes del pueblo o de los estados y gobiernos de Francia y de Inglaterra. Entonces, esta referencia es importante porque como que es una especie de acuerdo mundial que se daba y que fue lastimosamente parte de un antecedente para la Primera Guerra Mundial. Pues bien, sigamos viendo otros aspectos que podrían ser interesantes tener en cuenta, porque cuando se da esta presencia en el caso de Sudáfrica sobre esta parte del cono sur, digamos, de África, hay ciertos ámbitos que nos vinculan mucho con las situaciones de Palestina, paralelamente en Palestina, casi por los mismos años, y que luego se haría mucho más crítico. Por ejemplo, tenemos que las primeras políticas de segregación de la población se dieron con la Ley de Tierras, 1913, ya bajo el dominio de los neerlandeses y también la incidencia directa de Gran Bretaña, que forzó a los habitantes negros, que era la mayoría de la población, a vivir en lo que se llamaba reserva. Después se conformaron en Botuns, y luego vino la ley de nativas de áreas urbanas, que creó definitivamente una segregación residencial y geográfica. Y miren cómo, y hago referencia a las leyes, más allá de describir los hechos concretos, que sería obviamente más patético, porque esto es de una especie de conspiración, por decirlo así, una especie de modelo de intervención que no solo se dio en África, sino paralelamente se empezó a dar también en el Medio Oriente y en particular en Palestina, desde este concepto del sionismo, derivado ahora, como ya conocemos, del genocidio. Efectivamente, en África y en lo que era en ese momento, ese mandato sobre zonas de Sudáfrica, la ley de segregación civil, que prohibía los matrimonios mixtos, la ley de segregación espacial, que agrupaba por áreas a los que se llamaba ley de nativos, o sea, es hasta la forma de agregar o poner enmiendas se demostraban eso. Ley de servicios públicos separados, o sea, por un lado blancos, por el otro lado los negros, ley de reubicación de nativos para obviamente forzarlos a estar en zonas no urbanas y concretar, digamos, una especie de concentración de población en pequeños territorios, cuando originalmente los originarios
de Sudáfrica eran dueños de todo su territorio. Y esto continuó en 1953 con la ley de segregación espacial, se dio también la ley de segregación política, y así otras leyes que ustedes pueden observar que configuran realmente una especie de imagen paralela de espejo con lo que se daba en Palestina en las mismas épocas, con la diferencia que lo que ahí se dio principalmente a partir de 1948 son zonas este tipo de leyes, por lo que generó en lo concreto situaciones altamente críticas para la población palestina. Pues bien, esto nos deriva entonces un poco a centrarnos ya en lo que es los planes de partición que se dieron en Palestina a raíz de que el Imperio Británico determinó, en base de acuerdos que vamos a ver, una especie de partición originariamente que se fue concretando desde principios del siglo, pero ya en 1946 se da este plan de partición. Y así continuó hasta la fecha actual. Muchos de estos gráficos nos dan pauta de cómo se fue distribuyendo el territorio y cada vez lo que originalmente era Palestina, que era todo este cono prácticamente, ahora está distribuido y vamos a ver cosas mucho más críticas que yo podría concretar, que son más críticas incluso los que se vivió en Sudáfrica, porque en Sudáfrica no se llegó a un genocidio, como ahora sí está dando en el caso de Palestina. Pues bien, esta forma de intervención, de concreción, está muy vinculado al rol que tuvieron principalmente un filósofo o ideólogo del sionismo, Herzl, en el siglo XVIII, que determinó que las tierras palestinas tenían que ser, supuestamente eran tierras que no existía población y por lo tanto eran tierras para los que no tenían la tierra, principalmente, obviamente, sectores vinculados en Europa y que se trasladaron y migraron. Pues bien, la forma como incidieron en esta implantación del territorio, principalmente, que es una demostración de estas situaciones concretas, el área, ahí tenemos a Palestina, en donde el área C, que era la gran parte del territorio de Palestina, era realmente, y es actualmente cada vez mayor, un asentamiento que incluye el 90% del Valle del Jordán, donde Israel es la autoridad exclusiva, administrativa, militar y política. Y las otras áreas están también bajo el control del ejército de Israel, en donde ciertas áreas solamente se mantienen efectivamente en los hechos, aunque formalmente todo este territorio es de Palestina, de acuerdo a la ley, a la partición que se dio desde la Naciones Unidas de 1948. Estamos viendo entonces que es una especie de posesionamiento gradual de territorios y por lo tanto derivó en exclusión, en expulsión de la población originaria en zonas amplias de Palestina, en donde le fue asignado para lo que debería ser la constitución de su estado, que hasta ahora sabemos que hay muchas dificultades, a pesar que hay más de 150 estados del mundo que lo reconocen, pero no algunos estados poderosos como el caso de Estados Unidos. Y tenemos ahí también el cómo se daban estos asentamientos en diferentes partes de Palestina. Pues bien, continuemos entonces, porque esto es un poco el fondo, el trasfondo de estos procesos de apropiación de territorios, como fue el caso de Sudáfrica. La apropiación de los recursos hídricos de Palestina fue completo, como vemos en la gráfica, vinculado a zonas de altos reservorios y también al control de ciertos cauces que permitieron luego a futuro controlar no solamente estas fuentes de agua, fuentes de recursos hídricos, sino también incluso la distribución futura hacia esta población que se fue asentando de origen israelí sobre territorio palestino. Y claro, tenemos en el caso de Gaza en particular una situación altamente crítica porque hay también, y eso ya está confirmado, desde el tiempo de Yasser Arafat, en el año 2000, ya se sabe y hubo también conocimiento de reservas de agua. Y ahí ya estuvo ya incidencia directa de algunas empresas transnacionales como la Chevron, la
Petroleum, la italiana Eni y otras, que un poco esto nos va configurando que los procesos de Palestina, al igual que el caso de Sudáfrica, son procesos en donde hay altos intereses económicos muy concretos, más allá del tema de la animosidad o no, desde el punto de vista religioso, pero en torno al asunto contra lo que es el racismo, contra lo que es esta especie de sionismo, realmente se oculta internamente grandes intereses económicos que siempre hay que tener presente, que a final de cuentas cruzan el destino de muchas poblaciones, de muchos países, muchos estados de nuestro país, de nuestro mundo. Pues bien, y actualmente la situación del conflicto de Gaza, ahí tenemos un gráfico actualizado de hace 2 semanas, en donde cómo están distribuidas las diferentes formas de intervención militar en amplias áreas de Gaza, donde se ha dado un genocidio, vamos a ver los datos, pero lo importante de esto es casi una especie de limpieza, no solo étnica, no solo de raza, sino una especie de tierra arrasada para que en esta parte de Gaza se haga lo mismo que se hizo en Cisjordania. Esto es grandes procesos de inversiones para asentamientos, de temas de inmobiliarios, en donde hay bancos europeos que prestan hasta 171.000 millones de dólares con más de 50 empresas para asentamientos ilegales israelíes en la Palestina ocupada. O sea, estamos viendo que hay un torno de intereses altamente financieros, a más de petroleros y acceso y utilización de los recursos hídricos. Bueno, esta forma de implantación, esta forma de segregacionismo que deriva también en el genocidio, tenemos ahí ciertos datos rápidos que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, pero vale tenerlos presentes. Esto es, ya hay como 40.000 mártires, en donde el 72% son mujeres y niños. Lo interesante, y no es muy conocido, que también han sido destruidos mezquitas, han sido destruidas iglesias, ahí están las cantidades. O sea, algo realmente no solo de un ataque contra la población en sí misma, sino incluso sobre sus partes de sus espacios religiosos, centros de salud, infraestructura. O sea, los números que ustedes ven. A veces uno dice sí los números por lo emocional, está más allá de los números, pero estos números nos demuestran que es una destrucción total del territorio, arrasando completamente, y esto deriva en una expulsión tácita de la población, que son internamente en la propia Gaza, están desplazados más de 1.500.000 palestinos. O sea, es dramático. Y esto incide también en el caso del trabajo. O sea, un dato rápido, 192.000 trabajadores de Gaza perdieron empleo y producción, que representan el 60% de la masa laboral. O sea, afectó, y es obvio, ¿no? La gente se desplaza, pero se queda sin trabajo, sin asentamiento, sin sus pequeños negocios, sin sus pocos procesos en la agricultura, y evidentemente la pobreza y el hambre se genera porque la población no está en capacidad de generar producción, generar economía. Es un bloqueo y una destrucción no solo de la vida física de las personas, sino de la vida espiritual, de la vida también de la producción. O sea, es una destrucción masiva de todo lo existente. Y eso nos genera una situación altamente preocupante. Pues bien, ante eso, nos preguntaríamos, ¿hay posibilidades que haya la paz? ¿Puede haber una paz justa? ¿Es posible en este contexto mundial complejo? Quizás sí. Eso va a depender mucho de estos procesos de solidaridad y de acompañamiento y de velar en el fondo cuáles son el origen real, aparte de las ideologías, también los intereses económicos y políticos en una zona que tanto en el caso de Sudáfrica, en el extremo sur, Cabo de Hornos, en lo que es el extremo sur de África ya fue por siglos un punto importante para la circulación y el comercio, aparte de las riquezas propias. Falta un minuto, sí. Y concluiríamos entonces. Ahí se han visto 3 procesos planteados de paz. Los acuerdos de Oslo, en donde la OLP con el gobierno israelí de ese tiempo, Rabin, trataron de generar una propuesta de paz. Derivó realmente una especie de fracaso, pero una propuesta en principio, a lo menos en palabras, integral. La propuesta de Trump, que posiblemente va a ser presidente, fue una propuesta en donde planteaba
que Jerusalén sea la capital de Israel, y era una especie de plan de negocios, principalmente del esposo de su hija, muy vinculado a grandes inversiones en muchos campos. También hay el plan NOASIS, planteado por el Instituto Schiller, que también promueve una propuesta, en este caso, muy integral de desarrollo regional, principalmente vinculado a los recursos hídricos y con una tecnología avanzada. Finalmente, concluiríamos entonces que los juicios que se están dando contra Israel y Netanyahu por el tema del genocidio y por crímenes de guerra vinculados al Estatuto de Roma y otros ámbitos jurídicos internacionales, nos dan una pauta que las Naciones Unidas, su Corte Internacional de Justicia, y por otro lado, la Corte Penal Internacional, han derivado de una precisión directa de acusación de genocidio y de crímenes de lesa humanidad de estos generadores realmente demoníacos, yo diría, de las situaciones de la humanidad. Asumimos que es necesario tener una paz justa, estar contra el genocidio, y este vínculo entre Sudáfrica y Palestina, como bien lo dijo el señor embajador, es un vínculo que nace del sufrimiento, pero también nace de la esperanza, y eso compartimos entre todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Entonces, con esta presentación de Fernando, con sus interesantes datos, figuras, podemos ver que la historia comparativa del apartheid entre Sudáfrica y Palestina nos muestra cómo se desarrolla un proceso de despojo y de segregación y de expulsión de las poblaciones nativas. También podemos ver que la apropiación de recursos, de tierras, todos estos procesos que tienen un sistema legal particular en cada uno de los casos analizados, ocultan grandes intereses económicos y intereses coloniales, según nos mostró Fernando, y finalmente terminando con su presentación, vemos como el punto final, el punto culminante de este proceso, que es un genocidio que arrasa con todo y que detrás de este genocidio está la apropiación de tierras. Hemos visto, por ejemplo, en sinagogas en Estados Unidos organizar ventas y remate de terrenos en Gaza. Se están vendiendo en Gaza y en Cisjordania y dentro de lo que actualmente es el Estado de Israel también. Entonces, el final de esto es la expulsión y la aniquilación de la población nativa. Lo estamos viendo ahora en Gaza con todo el horror del caso. Muchísimas gracias, Fernando. Y ahora vamos a seguir con nuestra segunda expositora, con Katy Machoa. Katy es una destacada dirigente del movimiento indígena ecuatoriano, posee una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, fue dirigente de la mujer de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y fue secretaria general de la Casa de las Culturas, Benjamín Carrión. Katy, adelante con tu exposición. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Alicia, por esa presentación. Muchas gracias a todos y a todas quienes se han dado cita. Quiero primero expresarles que para mí es realmente un honor. Estoy muy contenta porque es un día especial, como ya se expuso, y además, como dije antes, por poder contar con su atención. Yo quisiera en mi intervención trabajar dos temas. El uno es las similitudes que yo encuentro entre lo que es el sistema apartheid y lo que significó para nosotros, para los pueblos y nacionalidades, por lo menos del Ecuador, que no dista mucho de este continente, tratar esas similitudes sin decir que es lo mismo. Creo que hay mucha base ahí colonial, ¿no? Compartida. Y a través, y evocando esta memoria histórica y colectiva, pues también sensibilizarnos, ¿no? Y después la otra parte tendría que ver con la experiencia, la construcción de los espacios ERA, ¿sí? Respecto a esa primera parte, yo tenía y tengo la necesidad de hablar
justamente desde mi ser indígena y también desde una voluntad más que se suma a las voluntades en el mundo por abolir los sistemas apartheid. Y para nosotros es bien importante la memoria, ¿sí? Porque si no tenemos memoria, sí, no tenemos raíz. Y yo, esta parte, como les decía, sentía mucha necesidad de hablar de esa raíz y de encontrarnos ahora, ¿no es cierto?, en este punto de la historia con los hermanos que todavía viven en este tipo de sistemas, ¿no? En Sudáfrica, en Palestina. Y al respecto quisiera decir que justamente este proceso de colonización para nosotros también significó el despojo del territorio. Y aquí contarles, ¿no? Para nosotros esto, y además comentarles que ahora mismo estoy en una ciudad que fue una de las primeras que se colonizó en la Amazonía ecuatoriana. Estoy en Archidona, eh, tierra de Jumandi, además, porque acá se libró una batalla bastante importante para desterrar a los colonizadores y bueno, finalmente eso, como sabemos, no surgió, pero lo importante es decir que se libraron muchas batallas, ¿no? Que acá, como pueblos originarios, pues y tomamos mano de todo lo que teníamos, de la sabiduría ancestral, de las plantas, de la medicina para defender lo que es nuestro. Y que aparte este es un legado. Si bien es cierto, en el caso de Jumandi que les mencionaba y que se libró esta batalla justamente aquí, antes se conocía a esta ciudad como Ávila. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es la confabulación de los brujos, perdón, en donde se habla de este momento histórico, en donde se da esta lucha, esta batalla, y bueno, al final, digamos, a quienes se rebelaban, algo que pasaba mucho era descuartizarlos. Entonces, Humandi, el cacique Humandi fue descuartizado en la capital, en Quito, que era una ciudad que ya estaba tomada por la colonia española. Bueno, entonces les comentaba, sí, que cómo nos despojaban de los territorios. Cuando vinieron, tanto las misiones religiosas como los españoles, eran a cambio de un par de botas, de una funda de sal, ¿no? De machetes, y esas cosas que si nos ponemos a pensar en el precio en el que tenían, su valor de cambio no era algo significativo y por eso nosotros perdimos la tierra. Yo vengo de una comunidad, mi comunidad es la comunidad quichua de Chamato. Nosotros seguimos peleando por recuperar nuestro territorio. Es un territorio de alrededor de 7,000 hectáreas y parte de ese territorio está en manos del Estado. Entonces, por eso decía que hay como estas similitudes, ¿no? El despojo del territorio o poner esta superposición de los territorios originarios con se sobreponen encima, ¿no? De quienes quienes hemos estado habitando originariamente las tierras está ahí presente. También el Estado en nuestro territorio está presente a través de una reserva ecológica, ¿sí? Y digamos no actúa de la manera tan agresiva, ¿no? Como en los casos que estamos analizando ahora y que en la primera presentación nos ha dicho, pero tampoco nos pertenece, ¿sí? Así podríamos ir mirando en la historia y que también hemos tenido leyes. Por ejemplo, aquí se levantaron instituciones para que de manera legal se pueda tomar uso de nuestras tierras. Una de esas instituciones, para mí la más cruenta, es el IERAG, ¿no? El IERAG emitió en su momento, que fue en el 64, de hecho en 1964, la primera reforma a la ley agraria y en 1973 la segunda, en donde básicamente decían que aquí no vivía nadie y que lo que tenía que hacer los colonos eran
Ocupar era, literalmente era así, dale 2 hectáreas, ponga vacas y esa tierra es suya. Así de fácil. Simplemente tenían que talar todo el bosque, hacer pasto, poner vacas y esa tierra es de ellos. Y así fue. Y así fue exactamente como nos fueron desplazando. Así fue como otra gente vino y se tomó y uso de nuestras tierras. ¿Y qué es lo que pasa con Palestina? ¿No? Entonces, ahora simplemente también despojan o dicen que van a reforestar y toman sus tierras, ¿no? Y avalados por el supuesto Estado israelí. Entonces, a nosotros también nos pasó eso. Y después también esto que mencionaban, ¿no? Cuando ocupan la tierra, no solo, o sea, es un problema en todas las dimensiones, pero a veces, claro, nuestros análisis aparecen disgregados, pero si no tenemos el territorio, no solo que nos quitan el territorio, sino que nos imponen sus lógicas, y esa lógica religiosa, ¿no? En donde, claro, teníamos prohibido poder reproducir nuestra forma, nuestra relación con la naturaleza y esta idea del monoteísmo que se hizo presente y el decir hay que creer en Dios, hay que creer en la Virgen, ¿no? Cuando, sí, como esta mediación en alguien, cuando nosotros teníamos siempre una relación directa, por supuesto que eso nos trastoca, nos afecta. Y ahí también encontraba esta similitud, ¿no? De no poder acceder a los espacios que han sido sagrados históricamente. Jerusalén, ¿no? Jerusalén, que es un espacio que ha estado ahí, era de alguna manera un centro ecuménico, un centro en donde podían estar todos, ahora no pueden estar todos, ¿ya? También en cuanto a los sistemas económicos, hay una explotación que además de despojarnos del territorio, nosotros somos mano de obra barata. En el caso que vemos ahora y de lo que yo en este camino, de esta voluntad, ¿no es cierto?, de combatir estos sistemas, no he encontrado, digamos, una similitud, más bien sí una segregación, un impedimento, como decía nuestro anterior expositor, es decir, están negados de poder desarrollarse económicamente a través de sus formas. Creo que esa es una forma fuerte y ahí lo que decía para mí es, más bien lo que se dio acá es una explotación de la mano de obra, una explotación que además fue específica para las mujeres, porque está siempre o estuvo siempre relacionada con lo sexual y con lo doméstico, asentando una línea patriarcal mucho más fuerte, ¿no? Rompiendo esa armonía que ahora hemos recogido como los principios del equilibrio, de la complementariedad, ¿no es cierto? Del Randy Randy, del Aini, que están presentes en nuestros pueblos andinos. Tú me dirás porque estoy de la mitad apenas. Y después también sí, también sí, había como algunas otras ideas, me preocupa no quedar, no poder terminar, pero quisiera como cerrar estos ejemplos diciendo que esta frase, ¿no? Tan popular, pero que le he puesto yo como no hay mal que dure 500 años. Porque nosotros a los 500 años dijimos estamos vivos y estamos resistiendo. Porque yo soy hija y los pueblos originarios con nosotros cometieron cientos de genocidios. Mataron nuestras lenguas, mataron, sí, mataron, aniquilaron nuestra forma de ser. Y sin embargo, cuando se cumplieron 500 años, ¿no es cierto?, de la colonización en este continente, en América, salió esto de 500 años en resistencia. Y eso, no hay mal que dure 500 años.
las condiciones son diferentes y creo que es responsabilidad nuestra sumarnos ahora, acuñarnos, apoyarnos, darle el hombro en estos casos como en Palestina, ¿sí? Sentirnos parte de el tema del formar parte de esta globalización. Para mí significa eso, haciendo eco de esta memoria que no queremos que se repita. Y aquí quisiera hacer un llamado, sobre todo a la sensibilidad, a la gente más consciente que pueda mirar atrás a la historia y saber que no queremos que estos procesos se repitan y aún más que se sigan viviendo en otras partes del mundo. Y por eso, ¿no? Aquí quisiera conectar con la siguiente idea que había anunciado, es la experiencia con los espacios libres de apartheid. Aquí es saludar y evocar a Fernando Sarón, quien es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien nos apostamos en el Ecuador a ser el primer espacio, la primera institución pública que se declare en un contexto bastante difícil, bastante complicado, porque en este mismo momento, en el Ecuador, lo que tenemos es, por ejemplo, no pagos a proveedores. Tenemos una necesidad de recursos. O sea, cuando uno dice necesidad, es que sí, a veces por necesidad uno toma lo que hay, no está para escoger. No sé si es que todos hemos o todas hemos pasado por aquello, yo sí, ¿no? Y en esa necesidad, ¿no? Se desconectó la señal de Katy. Bueno, de pronto podemos... Perdón, un ratito. Acá estás. Ya no se No se logra conectar, Katy. De pronto, hola, ahí estás. Ahí, ya. ¿Tengo Ahora sí. todavía unos minutos? Tienes Sí, un ya. minuto. Ya, Alicia, muchas gracias. Justo iba a terminar cerrando que esta declaratoria como espacios libres de apartheid es muy difícil, ¿no? Porque hay una necesidad de recursos institucionales y que les hacía la semejanza como cuando uno necesita, o sea, cuando uno necesita algo no está, digamos, para escoger, sino toma lo que hay, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no hicimos eso, ¿no? Y pese a la necesidad que tenemos como institución, tomamos una decisión, que es esta decisión digna. Además, lo que nos pasa es que hay muchos recortes de presupuesto, recortes de trabajo a las personas. Realmente es una situación difícil, ¿no? Pero como digo, como decía antes, tomamos esta decisión porque realmente nos apostamos a que condicionar solo la necesidad, sino que necesitamos realmente hacer los esfuerzos necesarios para mirar al otro, que en este caso es el pueblo de Palestina, es las personas que viven en este tipo de sistemas y que tenemos, y que más bien la necesidad es esa condición humana que nos debería hacer que rompamos con esas estructuras que están dominando y están sometiendo a otros. Así es que con ese mensaje quisiera dar esta intervención muy agradecida. Muchísimas gracias, Katy, muchas gracias. Entonces, para hacer una especie de brevísimo sumario de tu intervención, podemos otra vez resaltar que los sistemas de dominación y de apartheid y de dominación de un grupo racial sobre otro siguen un mismo patrón y siguen un mismo proceso de construcción para la dominación. Katy también nos hacía acuerdo que sin memoria no tenemos raíz,
hablándonos desde Archidona y haciendo memoria del cacique Jumandi que fue descuartizado en pro de la colonización y del despojo también. También hizo mención, como parte de las técnicas de despojo, de apartheid y todas estas similitudes, de cómo la reforestación se vuelve también un arma de la colonización. Así fue con nuestros pueblos originarios en Ecuador y también sucede en Palestina, que a través de la reforestación se despoja de territorio a la población indígena palestina. Y otras formas de explotación como mano de obra barata y explotación de las mujeres con una línea patriarcal, como mencionaba Katy. Y luego hablamos de la declaratoria de la Casa de la Cultura, de la cual Katy fue parte, como espacio libre de apartheid, y que fue la primera institución pública en Ecuador que se declaró como espacio libre de apartheid, lo cual tiene consecuencias para el financiamiento y los recursos, y algunas consecuencias, pero se tomó una decisión digna en lugar de una decisión conveniente. Agradecemos ese gesto y agradecemos también esa valentía en la Casa de la Cultura y en su dirigencia. Entonces, ahora vamos a pasar con nuestra tercera y última invitada. Es Zdenka Saavedra Alfaro. Zdenka es coautora del libro Palestina entre piedras y misiles. Es corresponsal internacional de la cadena televisiva iraní Hispan TV. Es columnista de varios medios nacionales e internacionales de prensa. Es una escritora boliviana de varios textos sobre geopolítica internacional, medios de comunicación y derechos de la mujer desde la mirada de Medio Oriente. Adelante, Zdenka, el piso es tuyo. Muy bien, muy buenas noches. Un agradecimiento rotundo al doctor Pablo de la Vega por la invitación y a todos ustedes, al embajador, a los expositores y a todos por este rotundo seminario. Bien, en primera instancia tomo la palabra tomando en cuenta una palabra muy loable, lo que es la resistencia. En ese sentido, voy a sentar las bases para continuar en este punto de vista, ¿no? Bien, hoy se cumplen 106 años desde el natalicio, ¿no? 106 años del natalicio catalogado como Día Internacional de Nelson Mandela, pues él continúa siendo un referente de lucha contra el racismo y contra todo tipo de opresión. El primer presidente negro de la República de Sudáfrica, el Premio Nobel de la Paz, el preso político más famoso de la historia, pues ha estado, como todos sabemos, 27 años encarcelados, y el que la liberó a la República de Sudáfrica del sistema de apartheid, el sistema racista del apartheid, hoy continúa vivo en todos aquellos que luchan en contra del genocidio, en contra de la limpieza étnica, en contra del apartheid del pueblo de Palestina. Sabemos que el sistema racista de apartheid fue implementado en 1948 en Sudáfrica, así asegurando a un sistema de reclusión, podríamos decir, a los sudafricanos negros, y asegurando también una parte inferior, tanto en la sociedad, a ellos, ¿no? Económicamente, socialmente, incluso no podían votar, y existiendo leyes como las leyes de pases que a ellos los reclutaban, ¿no? Los segregaban. Por otro lado, también el sistema del régimen israelí
de apartheid fue implementado también en 1948, incluso mucho más antes. Hago mención a 1897 como también cuando Theodor Herz ha dado comienzo con su convención a ese movimiento supremacista judío que hoy está en curso, que es el sionismo, ¿no? Y así también en 1896 su libro, El Estado Judío, ha sido promotor de lo que estamos viviendo, la aniquilación del pueblo de Palestina. Es en ese sentido que las Naciones Unidas ha favorecido a la creación de este ilegítimo Estado israelí en la partición, incumpliendo una de las resoluciones, que es la resolución 181 de 1947. Desde ahí se está llevando toda la limpieza étnica que Ilan Pappé en su libro La limpieza étnica en Palestina lo ha señalado y lo estamos viviendo hoy, en el día de hoy. Pero podemos decir que el proceso de desplazamiento forzoso y además violento se ha llevado a cabo desde la Nakba, catástrofe en árabe, desde 1948, cuando han sido expulsados más de 800.000 palestinos, palestinas, niños, jóvenes, adultos, fueron expulsados de sus tierras y ha dado inicio a la maraña de los grandes refugiados en el mundo, que ellos tienen ahora el derecho al retorno. Desde ahí vemos que el pueblo palestino sufre una nakba continua, porque ya han sido desplazados más de 1.900.000 palestinos desde, en este sentido, el norte de la Franja de Gaza hacia Rafah, que es el sur. Y como ya lo han mencionado también, ya han sido asesinados más de 40.000, donde más de la mitad son niños y mujeres, llevando a la crisis humanitaria, la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que cada 3 minutos muere un niño, si no es por los misiles del Estado sionista israelí, lo es por las enfermedades que ahora nos encontramos en verano, allá es verano, y están muriendo por las enfermedades infecciosas, virales, el tétanos, en centros de refugio como en Yunus, y los misiles llegan al centro de desplazados, están viviendo en carpas donde hay mucho calor. Y por otro lado también vemos que el Estado de Israel, el Estado sionista israelí, no solo incumple las resoluciones y mella el derecho internacional, sino también mella los derechos humanos, porque los niños tienen derecho a la vida, las mujeres tienen derecho a existir. Y en ese sentido, también recordando a Ahed Tamimi, aquella adolescente que ha sido encarcelada, menor de edad, cuando a su primo lo estaban encarcelando y le dio una bofetada al soldado israelí. Y ella, ya cuando tenía 16 años, manifestó que existían más de 1.000 niños encarcelados en esa época. Y ahora también hago referencia a las mujeres encarceladas, a los niños menores de edad. El régimen sionista israelí es el único Estado que encarcela, detiene y enjuicia a menores de edad. Y ahora los que están detenidos injustamente, ellos están también privados. Hay enfermedades, como les dije, y el verano también, ¿no? Las mujeres están luchando porque ya no existe tampoco alimentación. Se ha cortado la ayuda humanitaria, no hay agua, no hay electricidad, y vemos así que si bien
el apartheid es comparable con el apartheid en Sudáfrica, es mucho peor, porque ahora vemos que ante los ojos del mundo, el genocidio que se está llevando a cabo, la limpieza étnica, se está viendo y filmando también gracias a los medios, ¿no? Lo estamos viendo en vivo y directo. Imágenes de niños, de bebés, ya no hay nosocomios donde puedan asistir. ¿Por qué? Porque el régimen israelí ha bombardeado incluso a los hospitales, diciendo que jamás tenía túneles, incluso la CNN lo ha desmentido también de que la existencia de los túneles. Ahora bien, desde el 7 de octubre del 2023, cuando se ha llevado a cabo la tormenta Al-Aqsa en defensa del pueblo palestino, acordándonos de la Carta de Naciones Unidas, todo Estado tiene el derecho a la autodefensa. El movimiento Herekat al-Muqawamat al-Islamiyya, Hamas, ha llevado a la resistencia y está llevando a la resistencia del pueblo palestino. Hamas es, ante todo, el pueblo que se ha levantado. Y esa es la palabra. Y eso es lo que estamos viendo, que el pueblo de Palestina está aplicando las enseñanzas del apartheid en Sudáfrica. Al resistir, los movimientos de resistencia palestina están llegando a la ayuda. Desde Yemen, desde Siria, desde Irán, Siria, Irak, el Líbano. ¿Por qué? Ante el primer ministro Benjamín Netanyahu, ante su, ¿qué podríamos decir? Su pérdida. ¿Por qué? Porque él no ha podido aniquilar, porque él lo que quiere es, como excusa, pone a Hamas. Y los medios hegemónicos son los que continúan también con la guerra mediática. Como periodista y como corresponsal, manifiesto también la indignación que se tiene en el asesinato a colegas que están ahí, que se encuentran ahí y que han sido asesinados. Y son 143. Y esa también vemos que ahora es una censura a la verdad. La muerte de periodistas es una censura, porque sabemos y somos conscientes de los holdings comunicacionales, aquellos holdings, el lobby sionista, que no solamente controla los medios hegemónicos, como es la CNN, The New York Times, la BBC, la ABC, la Associated Press, tantos otros medios hegemónicos que hasta ahora continúan con sus titulares que es una guerra entre Hamas e Israel, cuando nosotros somos conscientes de que el pueblo palestino no tiene un ejército y se está enfrentando al 18º ejército de Israel, que es el más fuerte. O sea, tiene misiles, tiene absolutamente tanques y todo eso, y el pueblo palestino se está defendiendo con piedras. Pero sin embargo, continúa esta guerra mediática diciendo que es la guerra entre Hamas. Ahora, lo que estamos viendo, la aplicación de la resistencia, estos movimientos de resistencia, el movimiento de resistencia de Ansarullah, los hutíes del pueblo de Yemen, van a continuar en la lucha defendiendo al pueblo heroico de Palestina. Los movimientos de resistencia de Hezbollah, lo que es del Líbano, van a continuar también en esa defensa, como aquellos movimientos heroicos de resistencia del movimiento popular de Irak, así como también el ejército árabe sirio, o los movimientos del movimiento Basij de Irán o de los guardianes de la revolución de Irán, van a continuar en esta defensa. Entonces, todos estos movimientos que continúan
de pie, van a seguir defendiendo. ¿Por qué? Porque es su cosmovisión, lo llevan en la sangre y llevan también el ejemplo de la victoria de la revolución islámica de la República Islámica de Irán, que en 1979 venció una batalla. Y ahora también estamos viendo que el eje de la resistencia está en defensa. Es ahora que estos pueblos de lucha, estos pueblos continúen en esa resistencia y en esa lucha. Entonces aquí también catalogamos que el pueblo palestino es victorioso. El pueblo palestino está en victoria y en la derrota de Benjamín Netanyahu, porque ha internacionalizado, porque no solamente estamos viendo estos bombardeos, Israel no solamente está bombardeando ahora a Palestina, están bombardeando a Líbano, a Siria. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de esta defensa? Y vemos el legado de Nelson Mandela en cada uno de los combatientes de la resistencia palestina, porque late este es su legado, y en todos sus descendientes, hasta la victoria del pueblo palestino que va a continuar vivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denka, muchísimas gracias por tu intervención. Para resumir y para como recuperar parte de tus ideas, me viene a la mente los postulados de Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra, donde él decía que si el colonialismo es violencia pura, la respuesta se pregunta, ¿debía ser igual de violenta? Y bueno, con esta reflexión y con este increíble libro de Frantz Fanon podemos indagar un poco más sobre la violencia del colonialismo. Y también quería, no sé si tenemos preguntas, no me han llegado todavía al WhatsApp, pero quería leerles un artículo de Prensa Latina que Pablo nos ha puesto acá sobre las organizaciones que se han sumado a la Declaratoria de Espacios Libres de Apartheid en Ecuador, lo cual es una victoria, el llamado al BDS, al boicot, desinversión y sanciones, es un llamado de resistencia no violenta del pueblo palestino a través de la coordinadora BDS, que nuclea a muchísimas organizaciones de la sociedad civil palestina que llaman al boicot económico, al boicot académico, al boicot deportivo, al boicot cultural, a todas aquellas personas y organizaciones que son financiadas y representantes del Estado ocupante de Israel. Y la declaratoria de espacios libres de apartheid es parte de este movimiento de BDS. Y hoy se han sumado en Ecuador a la Casa de la Cultura. Hay 30 espacios libres de apartheid, 26 espacios libres de apartheid en Ecuador, y se han sumado la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, el colectivo Mujeres por el Cambio y la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Este jueves suscribieron su declaratoria contra el apartheid, sumando a 22 organizaciones más. A ver, veamos si hay preguntas, si alguien quiere ir planteando por acá sus preguntas, comentarios. Puede ser, Carolina nos pregunta, ¿puede ser escrita su pregunta, Carolina? Por favor. Entonces, para ir, esperamos las preguntas y podemos resumir un poco las ideas fuerza de cada uno de nuestros expositores. Fernando nos dejó como con todo el sistema de apartheid, cómo se construye, cómo es el entramado históricamente de ir despojando a través de un sistema legal, a través de una organización territorial para irse apropiando de recursos y de tierra. Katy nos trajo el tema de
del genocidio como práctica también en las Américas para despojar y desplazar y aniquilar pueblos originarios latinoamericanos. Y cerramos con Zdenka que entre varias cosas y citando toda la historia que nos conduce hasta el genocidio actual, destaca la importancia del apoyo en la resistencia y de la respuesta de resistencia armada también para defenderse, para poder continuar existiendo. Y además en la presentación de Zdenka vemos varias cosas, como dentro de todos los componentes del genocidio y de destrucción de cada una de las partes constitutivas de la vida del pueblo palestino, tenemos el aniquilamiento de la verdad a través de todo un entramado mediático que protege la mentira en la que se sostiene la ocupación y el sionismo. Y hay varios entramados más también, hay entramados teológicos y todos estos entramados falsos se sostienen, por ejemplo, aniquilando periodistas palestinos, una tasa altísima, cerca de 200 periodistas solo en Gaza han sido aniquilados. También se han aniquilado médicos, científicos, deportistas, en fin, varios genocidios paralelos para exterminar la historia y la memoria de un pueblo. Carolina está invitando a las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz y el Proyecto Plan Oasis para la reconstrucción de Palestina por medio del desarrollo. Ella es parte del Instituto Schiller Internacional. Nos deja ahí la invitación. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Pablo, no sé si quieres cerrar de alguna forma. ¿Tienes algún mensaje especial? Si no, nos despedimos. Gracias Alicia. Quizás si les damos una ronda de 1 minuto a cada amigo, amiga, expositor, expositora, para alguna idea fuerza, eh, yo creo que nos podemos tomar unos 4 o 5 minutos Así es. adicionales antes de cerrar esta sesión. Entonces, les podemos invitar en el orden en el que se presentaron. Fernando, si quieres cerrar tu exposición, cerrar con alguna conclusión a lo que nos contaste en tu exposición inicial. Sí, bueno, agradecer los aportes de todos los expositores y las preguntas que se han dado. Solo quería un poco concluir de que esta presentación está derivando a hacer la pregunta y la situación presente y las posibilidades reales de paz. Ante eso solamente quiero comentarles que la situación tanto de Europa por el tema de Ucrania y este conflicto que se está dando a nivel mundial, lastimosamente no influye positivamente en la situación de Medio Oriente y en particular en Palestina, porque de una u otra manera es parte de esta conjunción de factores geoestratégicos e internacionales en donde Palestina y toda la ubicación, sabemos, siempre ha sido un punto de referencia clave de ámbitos económicos que están relacionados al tema del comercio y el control de territorios y en zonas altamente conflictivas. Por lo tanto, la necesidad de poder promover y conseguir entre todos esto de la paz es una urgencia mayor, no solo por el pueblo palestino, sino también por la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Katy. Por supuesto, sí, desde esa experiencia de la resistencia de los pueblos indígenas, decir que no hay una vida digna si es que no hay dignidad, y que la dignidad está relacionada con la tierra, y que tenemos no solo ese derecho, sino esa raíz con nuestra tierra. Así es que
ese lazo que nos une es un lazo que no puede ser quebrantado. Y en ese sentido, elevar el espíritu de quienes ahora están luchando por mantener y sostener su lazo con la tierra, que es un lazo legítimo, que es un lazo que está apoyado y que encuentra la solidaridad en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Katy. Zdenka, si quiere, para cerrar. Como decía Nelson Mandela, ¿no? Nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos. Y el legado de Nelson Mandela continúa vivo en esta causa. En esta causa porque todos somos Palestina y, por un lado, decirles, ¿no? Que como he vivido más de 15 años en Medio Oriente y he estado muy activa en estos países y la lucha, por eso vengo a hablar nuevamente de resistencia. Y hoy ya lo he visto, que el pueblo palestino es ya victorioso ante la resistencia y que viva la resistencia de este heroico pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Zdenka. Alicia, si me permites, no estoy seguro si sigue en línea el ingeniero René Ortiz, cónsul honorario de Sudáfrica en Ecuador. Si usted desea intervenir, estimado cónsul, puede tomarse unos minutos, por favor. Su saludo es bienvenido. Estoy en línea, sí, he escuchado muy atentamente todas las presentaciones de cada uno de los expositores invitados y la presentación que hizo el señor embajador de Sudáfrica, creo que esa es precisamente la que marcó la ruta de esta discusión. Gracias. Muchísimas gracias, señor cónsul, por su participación. Confiamos en que cuando el embajador esté acá en Quito, en alguna de sus visitas protocolarias, tengamos la oportunidad de conversar y dialogar con el embajador, con usted y presentarle la línea de trabajo de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia. Yo quiero extender un agradecimiento cordial a Alicia, coordinadora en Ecuador del programa ecuménico de acompañamiento en Palestina. Me parece una iniciativa fabulosa, iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias. Quizás en otra oportunidad pudiéramos tener un webinario exclusivo para escuchar sobre todo los testimonios de jóvenes ecuatorianos, hombres y mujeres que han visitado Palestina, Cisjordania específicamente, y escuchar pues lo que ellos han visto de primera mano. Mi agradecimiento especial a Fernando Garzón, con quien nos une una antigua amistad de años a través del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, ahora la Unión Ecuatoriana Palestina, con Katy Machoa, hasta hace muy poco secretaria general de la Casa de la Cultura, quien fue una de las personas que nos acompañó en estos procesos de declaración de espacios libres de apartheid. Y a Zdenka Saavedra, colega, amiga de Hispan TV, que desde Bolivia pues batalla contra esta gran corriente de desinformación en torno a lo que ocurre en Palestina y en varios países del Medio Oriente. Muchísimas gracias a todos y todas. No se olviden, por favor, de revisar el YouTube de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia. En un par de horas subiremos pues esta grabación, pero ustedes también pueden encontrar seminarios web anteriores e incluso el curso completo, un diplomado en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, que lo concluimos en febrero de este año y que probablemente en octubre o noviembre de este año empezaremos con una suerte de segunda cohorte o un segundo diplomado internacional. Te cedo la palabra, Alicia, y tú cierra, por favor, esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, mi cierre tiene que ver con el llamado a que no normalicemos el genocidio, que no normalicemos
el despojo sobre los cuerpos de los palestinos, las palestinas y las infancias palestinas que inundan nuestras redes y que creo que es el intento del sionismo es que esto se vuelva normal y que deje de afectarnos. Mi llamado es a continuar en nuestros propios espacios de lucha, en nuestras propias posibilidades, en nuestras propias redes y un poco más allá de lo que es confortable, a seguir hablando de Palestina, a seguir hablando en contra de este genocidio y en contra de la normalización de esta forma de despojo tan brutal. Eso y muchas gracias por este espacio, muchas gracias porque la figura de Nelson Mandela nos sigue marcando el camino de resistencia. Gracias. Buenas noches a todos y todas.